Chicos, hoy en el directo de hoy vamos a comentar una lectura de mi rompecráneo, de mi forma que tengo yo para eh, consolidar esta forma de pensar que la verdad que me está trayendo muchísima paz y muchos regalos a mi vida. Por eso ya sabéis que cada vez que empiezo un directo digo la misma frase y es que no espero que me creáis, yo no tengo la verdad de nada. Yo simplemente soy un chaval que con 17 años empezó a quedarse sordo de una oreja, empezó a perder el equilibrio y tuve 2 o 3 años donde una de las opciones era el quitarme de en medio. Y al final esto me llevó a acudir por todas las ramas científicas, la medicina, la enfermería, pero no hubo ninguna. De hecho, mi padre es enfermero, pero ahí no hubo ninguna solución y al final pues acudí a la espiritualidad, acudí al autoconocimiento sin saber realmente qué era esto, sin creer mucho en esto, me parecía mucho de fumada, me parecía todo esto que estoy contando hoy con tanto amor y con tanto respeto, me parecía algo que no iba conmigo, con el personaje que yo tenía y bueno, pues 10 años después, gracias a Dios, me recuperé de mi oído, ya no tengo que llevar audífono, escucho perfectamente. Y no solo eso, las relaciones que tengo, que me rodean, no son para nada las que tenía antes. Mi situación económica no tiene nada que ver y obviamente que mi salud, pues pasé de estar gordo. Tengo una imagen por ahí, a ver si lo enseño, donde físicamente daba bastante pena, pero básicamente un reflejo pues del amor que me tenía a mí mismo a poder disfrutarme en armonía y poder disfrutar de mi cuerpo. Hoy, en el directo de hoy, quiero hablaros, bueno, saludar por aquí a Jani Aldana, a Jesús Miranda Monro. ¿Qué tal, chicos? Quiero compartir una lectura que se llama El recuerdo del presente, ¿no? La verdad que vais a ver cómo al final toda la información del autoconocimiento está muy ligado. Lo puedes ver, yo por ejemplo, a mí me gusta mucho un curso de milagros, pero al final cualquier libro que leas de espiritualidad, autoconocimiento, te das cuenta de que la información es la misma. Hay una frase que dice: todos los caminos conducen a Roma, ¿no? Pues eso es básicamente lo mismo. Y dice así: el deshacimiento del miedo, ¿no? Saludos a Mito Acosta 20, saludos, crack. Dice: el cambio del resultado no hace nada. Lo único que hace es deshacer. Muchas veces creemos que vamos a ser mejores cuantas más cosas hagamos. Y aquí justamente en este libro te dice que quizás esa mejora, ese resultado que estás buscando que parece que no llega, como ese cambio físico, ese cambio situación económica o esas relaciones que estás buscando, que en vez de hacer, que deshagas. De este modo, a ver, dame un segundo, chicos, que voy. Ahí va. De este modo, cancela la interferencia a lo que se ha hecho. Simplemente elimina. Y lo que elimina hace mucho que desapareció, pero puesto que se conserva en la memoria, sus efectos parecen estar teniendo lugar ahora. Te voy a decir cuál es la causa, la verdadera causa, la única causa que hace que se estén repitiendo tus problemas. Sigo leyendo. Hace mucho que este mundo desapareció. Los pensamientos que lo originaron ya no se encuentran en la mente que los concibió y los amó por un breve lapso de tiempo. Ese cambio de resultado no hace sino mostrar que el pasado ya pasó y que lo que realmente ya pasó no puede tener efecto. El problema es percibir el pasado como si estuviera ocurriendo ahora y aún se pudiese ver. La memoria, al igual que la percepción, es una facultad que tú inventaste para que ocupara el lugar de lo que Dios te dio en su creación. Se puede emplear para otros fines y como un medio para obtener algo distinto, pero también se puede utilizar para sanar y no para herir, si ese fuera tu deseo. Lo que está diciendo es que como aún percibes el pasado como si estuviera ocurriendo ahora, estás viviendo, aunque el escenario haya cambiado, estás viviendo lo que percibiste en tu infancia o en tu adolescencia. Y lo estás repitiendo en tu día a día. Sigo leyendo. Dice: una de las herramientas que hace el ser humano, que hacemos el 99% de las personas, es que
ese ser, esa persona, usa la memoria para irse al pasado. Mas no es esto una memoria de sucesos pasados, sino únicamente de un estado presente. Has estado acostumbrado por tanto tiempo a creer que la memoria contiene solo el pasado, que te resulta difícil darte cuenta de que es una facultad que puede recordar el ahora. No existe vínculo alguno entre la memoria y el pasado. Si quieres que haya un vínculo, lo habrá, y por eso tienes esos problemas. Mas es solo tu deseo lo que lo establece, y solo tú quien lo limita a una parte del tiempo donde la culpabilidad aún parece percibir. Fijaos que la lectura lo que quiere decir es que nosotros utilizamos la memoria siempre para irnos al pasado. Y cuando nos vamos al pasado, siempre, ya sabéis que todos tenemos dos voces. Una voz que nos tira hacia la inseguridad, hacia la pequeñez, y esa voz nos va a decir siempre que recordemos el pasado, que recordemos esa memoria como las cosas que sucedieron en el pasado. Y te puedo asegurar que no hay nada que hiciste en el pasado que, si te vas ahí, lo vas a recordar como una lamentación. Siempre ha tenido que ocurrirte algo en el pasado en el cual te has lamentado. Siempre. Por eso no estás teniendo los resultados que quieres ahora. Porque el 99% de las personas, cuando acudimos a la memoria, nos vamos al pasado. Es más, incluso si te vas al futuro, porque hay muchas personas, de hecho yo era esta clase de personas que intentaba controlarlo todo, siempre me iba al futuro controlando las diferentes circunstancias y situaciones para que no se vieran, ¿no? Pero, ¿sabes qué pasa? Que para irte al futuro y proyectar ese futuro y controlar esa situación, tú te has tenido que ir ante el pasado para que esa situación se vuelva a repetir en el futuro. Tú no te vas a imaginar un futuro diferente. Te vas a imaginar a lo que te pasó en el pasado, pero para que no se vuelva a repetir en el futuro. Entonces, estás constantemente yéndote al futuro, pero pasando por el pasado. Y se repite, y se repite, y se repite. Saludo por aquí a Pablo Cristimbini y a Mariano Marcatelli. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me gustaría que me pusieras por aquí en comentarios desde dónde os conectáis, chicos. Alfredo, un saludo, amigo. Yo sé que tú estás en Galicia, pero los demás que escriban de dónde se conectan, que sería súper. Entonces, fijaros qué interesante esto que estamos comentando, ¿no? El uso de la memoria, cómo el ser humano usa la memoria. Usamos la memoria para irnos al pasado. Y cada vez que queremos controlar una situación, ¿vale? Fijaos, esto que os estoy diciendo es la forma en la que repetimos los problemas, la forma en la que sin darte cuenta estás escuchando la voz del miedo y no la voz auténtica, real y bonita que eres. Y es que esa voz del miedo va a querer que te vayas al futuro para controlar la situación, pero tú, ¿qué crees qué futuro estás proyectando fuera? No estás proyectando un futuro diferente de lo que has vivido todos estos años atrás. Vas a proyectar un futuro de lo que pasó en el pasado que tú percibiste que no fue lo correcto, y entonces quieres irte al futuro para evitar esa situación de nuevo. Pero se va a dar. Porque ya la mera forma de operar, ya todo lo que hagas desde ahí, aunque sea un gesto de amor, aunque sea un abrazo, aunque sea lo que sea, lo estás haciendo desde el miedo para huir de esa situación que se tenga que repetir. Y la vida te lo va a devolver tantas veces sea necesario hasta que de una vez te rindas. ¿Y qué es eso, el hecho de rendirnos? El hecho de rendirnos y empezar a tomar una decisión diferente es que no utilices la memoria para irte al futuro y proyectar el pasado en el futuro, sino que utilices la memoria para conectar con lo único que es importante, con lo único que es real, con lo único que tienes. ¿Y qué es? El presente, el ahora. Si vas a utilizar tu memoria para recordar algo, ni se te ocurre irte al pasado. Recurre al presente. Podemos viajar al pasado de forma puntiaguda para comprender diferentes circunstancias y situaciones, perfecto, pero si tenemos que trabajar un estado mental, hoy he subido una historia a Instagram, donde digo, nos dejamos engañar, no nos engañaron, sino decidimos dejarnos engañar con que la felicidad era un derecho. Y realmente cada día pienso que la felicidad es un deber. Es un deber que se debe de practicar, que se debe
de ser constante, con una forma de pensar, con una forma de relacionarte. Y desde ahí entra la felicidad. Si no, creemos que la felicidad me la va a dar mi papá, los políticos, o mi mamá, el Estado, me da igual. Pero desde ahí lo que vamos a hacer es justamente entrar en la memoria, ver lo que nos pasó en el pasado y creer que si nos adelantamos al futuro vamos a evitar el pasado. Pero sin darte cuenta lo que estás haciendo es un bucle. Eso es el bucle. Irte al futuro para... Vives esto, ¿vale? Que crees, justamente esta línea que estoy dibujando aquí de forma imaginaria, es tu pasado, y tú identificas que aquí pasó algo malo. Entonces ahora estás aquí y tienes la oportunidad de que se dé un futuro diferente. Pero ¿qué pasa? Que como ser humano y viviste este pasado, dice, yo quiero evitar este pasado, así que me voy al futuro a controlarlo para que no se dé el mismo pasado. Sin olvidar, y olvidándote obviamente de lo más importante, que es este estado presente. Porque si tú estás aquí, estado presente quiere decir que no vas a tomar ninguna decisión desde el miedo, desde la cabeza, desde el control, sino que vas a tomar decisiones desde el sentir, desde lo que sientes. Aunque parezca una locura, desde ahí lo vas a tomar. Y obviamente que las decisiones que vas a tomar de aquí pueden ser las mismas que llevas tomando desde el control, pero desde dónde tomas esa decisión es completamente diferente. Porque vas a empezar a experimentar mucha más quietud y más calma si estás aquí en el presente. ¿Por qué? Porque vas a ser cada vez más consciente de que estás sostenido, de que no necesitas nada exterior, de que si te mueres mañana, actualmente tienes comida en la nevera, tienes una cama, tienes un techo por si llueve, lo tienes todo, lo tienes todo. Lo que pasa es que estamos en una sociedad donde parece que necesitamos más, más y más y más. Necesitamos controlar diferentes circunstancias y el ser humano, por norma general, lo que hacemos es proyectarnos al futuro para intentar tener un futuro diferente al pasado, pero es que es imposible, porque estás proyectando el pasado al futuro y te tiras así en una rueda. Justamente ayer subimos un directo muy bonito hablando de la soledad. Muchas personas, con tal de evitar la soledad, se van al futuro para controlar las circunstancias para que eso no se dé. Y prefieren estar en el ruido, hacer planes, barbacoas, bodas, alcohol, que no estoy diciendo que eso sea malo, al final todo es desde dónde lo haces, pero justamente se van al futuro para evitar el encontrarse con esa persona que es la más importante y la que van a acompañar el resto de su vida, que son ellos mismos, desde aquí. Entonces, al final te das cuenta de que todo lo que te rodea, todos esos resultados que te rodea, esa sensación, y no estoy hablando ni de lo económico, ni estoy hablando de tus relaciones, porque te puedes encontrar con una persona con una situación económica muy baja, completamente sola y agradecida por la vida, y después te puedes encontrar una persona acompañada con muchísimas personas, con una situación económica muy abundante y sentirse completamente sola. ¿Y por qué es esto? Justamente por lo que estamos diciendo. Y es por ser congruente, por usar su memoria, tal y como estamos hablando en el libro, que para mí es el rompecráneo, un curso de milagros. Y es que, chicos, daos cuenta que el 99% de las personas usamos la memoria para irnos al pasado, para recordar cosas, situaciones del pasado. Y eso lo que hace es que haya una unión entre el pasado y el futuro, y lo que hace es que el presente se vuelva a repetir, se sigue repitiendo.